Hola cookies y bienvenidos un día más a mi canal. Como habréis visto en el título, hoy os voy a hablar sobre mi experiencia estudiando arquitectura y para ello he pensado en haceros algunas preguntas de todas las dudas que siempre me hacéis y he seleccionado las más repetidas. Todo esto os lo he preguntado por mi Instagram, que os lo dejaré en la cajita de descripción como siempre. Así que sin nada más que decir, vamos a ello. Vale, la primera pregunta, que es como lo más básico, es ¿en qué universidad estudio y en qué curso estoy? Ahora mismo estoy en el Politécnico de Milán de Erasmus, pero si no, mi universidad en España es la ETSAB, con V, que pertenece a la UPC. Y estoy terminando cuarto, que otra de las preguntas sea que cuánto tiempo dura. En España y casi todos los países yo creo dura 5 años, más luego hacer el máster habilitante, si es que quieres hacerlo, claro. Otra pregunta que me hacéis muchísimo es ¿qué tipo de asignaturas se hacen? Y yo os diría que hay básicamente como unas ramas que se repiten en todos los cuatrimestres, llamándolo de otras maneras, pero son como unas ramas básicas. Y entre ellas estaría pues alguna que esté dedicada al dibujo, sobre todo los 3 primeros años, después en cuarto y en quinto ya no se hace, que sea o dibujo o representación, que puede ser tanto dibujo a mano como dibujo ordenador, y puede ser dibujo a mano alzada como dibujo técnico. Después tendríamos la rama como más de números, como si dijésemos que en primero empieza siendo matemáticas y física, y después acaba evolucionando a tipo de estructuras. Y después tendremos el departamento que más créditos es, que sería de proyectos, que al principio empieza teniendo 6 créditos como las demás asignaturas, pero después acaba teniendo el doble de peso y tiene 12 créditos, mientras que otras como estructuras acaban teniendo un peso de 3 o 4 créditos, al igual que el dibujo, que suele tener unos 5, por ejemplo. Después tendríamos la rama de construcción, que en primero equivaldría más a física, pero después ya pasa a llamarse construcción, donde en mi caso haríamos construcción e instalaciones, y que esta sí que suele tener un peso un poco más importante, suelen ser como ya 7 créditos más o menos. Y por último, la última rama sería la rama de urbanismo, que esto no se da en todos los cuatrimestres, pero sí que suele tener un peso de unos 5 créditos, y me parece que se hacen como unos 4 o 5 urbanismos durante toda la carrera. Básicamente estas serían como las asignaturas principales, luego hay algunas asignaturas metidas por medio, sobre todo el trabajo de fin de grado y algunas otras como así más específicas, aparte de las optativas, claro, pero estas serían como las ramas principales. La siguiente pregunta es ¿qué características debería tener una persona que quiera estudiar esta carrera? Esto ya lo hice, ya lo respondí en algún vídeo, pero hace demasiado tiempo, así que lo vuelvo a repetir. Yo creo que una persona que quiera estudiar arquitectura tiene que gustarle, aparte de que le tiene que gustar la arquitectura en general y el arte en general, creo que también está muy bien si te ayuda, si te gusta dibujar, de cualquier manera, si te gustan los números, a mayor o menor medida, pero algo vas a tener que hacer. Y después, sobre todo, tienes que ser una persona que esté dispuesta a trabajar muchísimo y a que las cosas no salgan bien a la primera. Aceptar que esto no es como un problema de matemáticas que resuelves el ejercicio y ya está, y si lo has hecho bien está bien, sino que es una cosa sino que un proyecto es una cosa subjetiva, que le pueden cambiar muchísimas cosas y que está en constante cambio, que no es algo que tú lo termines y ya está y eso vaya a quedarse así, sino que siempre vas a verle cosas y vas a querer cambiarlo varias veces. Expectativas versus realidad de cuando llegué a la carrera, qué es lo que yo me esperaba de la carrera y cómo es en realidad. La verdad es que yo no sé por qué yo no tenía muchas expectativas, yo como que ya me imaginaba que era lo que iba a ser. Yo sí que es verdad que igual creía que íbamos a hacer mucho más, pero igual también es cosa de mi universidad, porque ahora que he estado en el Erasmus he conocido gente de otras universidades de España que hacen cosas completamente distintas a nosotros, pero por ejemplo en nuestra universidad no hacemos mucho como de vivienda privada, por ejemplo, mientras que yo pensaba que íbamos a hacer muchas más casas, entre comillas, cuando en realidad no es así, sino que haces proyectos como de todo tipo, ya sean de escala mucho más grande, mucho más pequeña, privado, público, todas esas cosas que al principio no me esperaba. Por ejemplo, me esperaba tener que trabajar mucho, pero no pensaba que fuese como tan, entre comillas, poco agradecido. O sea, tú trabajas muchísimo, aunque tú quieras, no se puede llegar bien a todo y acabas trabajando un montón de horas y sin dormir, pero al final el resultado igual les encanta a los profesores y igual lo odian, o sea, no tiene nada que ver, no es proporcional al trabajo que hayas hecho. La siguiente pregunta es que si la carrera es muy dura, y a ver, yo no diría, es que no sabría decirlo, porque yo creo que sea dura o no es en comparación con otra carrera, y como no he hecho ninguna otra carrera, pues realmente no lo sé. Yo no sé lo que veo desde fuera, lo que estudian mis amigos y el tiempo que tienen, el tiempo que no tienen, lo que tienen que hacer y tal. Y yo creo que más que dura es muy sacrificada. O sea, el trabajo en sí no es complicado, no sé cómo sería una carrera igual que sí que es muy complicado, sino que tienes que dedicarle muchísimas horas y repetirlo una y otra vez. Sí que es verdad que hay asignaturas que sí que igual son realmente difíciles, pero por lo general, sobre todo, es que requiere muchísimo sacrificio. La siguiente pregunta, y me hacéis muchísimo y no sé por qué estáis tan preocupados, es que si las matemáticas en la carrera son difíciles. Matemáticas como si solo se dan en primero. Y desde mi punto de vista, obviamente a mí que me gustan muchísimo las matemáticas, pues me parecen súper fáciles. Son matemáticas
Las que se hacen son matemáticas de matrices y cosas así, como de segundo de bachillerato, la parte más fácil de las matemáticas. Así que no, yo no creo que sea difícil. Después sí que a lo largo de la carrera es aún más fácil porque es básicamente estructuras, entonces es más entender cómo funcionan las estructuras y tal, que el cálculo en sí luego es muy fácil, no se hace nada como una ecuación complicada. Lo que sí que también me preguntáis, hay gente que venís del artístico, venís del social, no pasa nada, yo conozco mucha gente que sí que es verdad que venían del artístico, venían del social y al principio les costaron más las matemáticas y demás, pero bueno, yo creo que si te pones y tal, lo puedes acabar sacando. Como ya os digo, esta es una asignatura que no tiene mucho peso sobre la nota general del cuatrimestre, con lo cual no tenéis que preocuparos por eso. La siguiente pregunta es que si hay muchos exámenes teóricos, y en este caso yo os voy a responder que no, al menos en España. Ahora hablaré un poco del caso de Italia, pero en España yo por cuatrimestres, sobre todo en primero sí que tuve algunos, pero después por cuatrimestres sueles tener uno, como mucho dos, que suelen ser las asignaturas de composición o historia, que allí sí que suelen hacer un examen escrito teórico, o después en algunos casos en los exámenes de construcción e instalaciones también. Pero, por ejemplo, después en el resto no tienes exámenes, excepto en estructuras, que es que hace examen, pero obviamente es práctico. En cambio, en Italia no es así, en Italia son mucho más teóricos que prácticos, y sí que hacen exámenes teóricos incluso en asignaturas como proyectos, que yo no lo entiendo, pero bueno, les dan como una teoría y al final pues tienen que hacer un examen aparte de entregar el proyecto. Pero bueno, supongo que en cada sitio funciona distinto. Y ahora al contrario que las matemáticas, también me habéis preguntado por el dibujo, que si es muy complicado el dibujo, que si es dibujo a mano alzada, dibujo técnico y tal. Yo en primero empecé haciendo dibujo técnico, era un dibujo técnico bastante distinto al que sea en bachillerato. En bachillerato es como un dibujo técnico mucho más, entre comillas, técnico, es decir, hacer una circunferencia que sea tangente a tal otra, no sé qué. Aquí es simplemente, te ponen como un dibujo y tú tienes que hacerle pues la planta, el alzado, axonometrías, perspectivas y así, es decir, cómo aplicar simplemente las técnicas de dibujo. Y después sí que ya se pasa a dibujo a mano alzada, que en mi caso, para mí, por ejemplo, es lo que más me cuesta porque no me salen muy bien las proporciones, pero que es importante para expresar las ideas. Después, no sé, cada persona ya le dará la importancia que le dé. Yo solamente lo utilizo para expresar las ideas y después, como lo dibujo todo a ordenador, pues como que no me importa tanto. Y después dibujo ordenador ya todo lo aprendéis en la universidad, así que por eso por eso no os tenéis que preocupar. ¿Cuáles son las asignaturas que más me gustan y las que menos? Esto ha ido evolucionando un poco desde que empezó la carrera. A mí al principio me gustaba mucho, bueno, los proyectos siempre me han gustado, se me dice mejor o peor, pero me ha gustado siempre. Y después, por ejemplo, en primero me gustaba mucho matemáticas y física, porque además eran muy fáciles, pero después, luego al paso de las estructuras, es depende del profesor. Hay profesores con los que me gusta muchísimo y hay profesores con los que lo odio, entonces me he dado cuenta que realmente no es tanto la asignatura que me gusta, sino cómo me la enseñan. Mientras que asignaturas como proyectos sí que me gustan mucho, sean de cualquier tipo. Y después asignaturas como urbanismo en mi universidad no me gustaban. Son como demasiado técnicas, demasiado aplica esto, aplica esto, aplica esto. Mientras que, por ejemplo, en Italia he estado haciendo casi todas las asignaturas que es de la rama de urbanismo y me han gustado muchísimo, y también estoy haciendo asignaturas de interiores que en España no hay. Y las que menos me gustan, y eso lo tengo claro desde el primer día, son las asignaturas de construcción, instalaciones y demás. Lo siento, pero es que no me gustan nada. Suerte que hay gente que sí que le gustan y que se dedicarán a ello, pero a mí eso es lo que menos me gusta. Y la siguiente pregunta relacionada también con esto era que cuáles me parecen más difíciles, y en este caso pues también son las que menos me gustan, que es construcción e instalaciones, pero básicamente porque como no me llama la atención pues tampoco me lo miro. Así que me parece difícil, por eso. ¿Cuál es el curso más fácil y el más difícil? No creo que haya cursos más fáciles o más difíciles, eso depende de la persona. En mi caso personal, el curso más fácil obviamente está siendo este curso en Erasmus, porque en Italia yo creo que es más fácil que en España, pero si tuviese que elegir en alguno de los que he hecho en España, yo diría que el año pasado, probablemente, tercero. Mientras que el curso más difícil igual fue segundo. No recuerdo qué cuatrimestre de los dos, pero segundo fue el más difícil. Primero es igual un poco difícil porque te estás adaptando, pero cuando llegas a segundo te das cuenta que primero es súper fácil. La última pregunta de esta rama que estoy haciendo, porque lo he separado todo como en 4 grupos, la última pregunta de este segundo grupo sería que si se da bastante interiorismo o cosas de decoración, y yo realmente os tengo que decir que por lo menos en España no. Sí que es verdad que cuando haces proyectos, y sobre todo si estás haciendo alguna vivienda, pues te hacen centrarte en el interior, y en el interiorismo sí, pero en decoración no. Es decir, sí que se hace arquitectura de interiores, que a mí realmente es lo que he descubierto que más me gusta. Pero sí que, por ejemplo, en Italia tienen como ramas, y una de las ramas es arquitectura de los interiores, y ahí sí que hacen un poco más de visión de los interiores y tal. Pero por lo general no hay mucho. Sí que es verdad que después podéis hacer un máster y especificaros en eso si queréis, y que si tenéis la carrera de arquitectura os va a ser mucho más fácil. Voy con el tercer bloque de preguntas,
Y la primera pregunta es que si he pensado alguna vez en cambiarme de carrera o dejar la carrera. Alguna noche de eso, que no has dormido y dices, es que no quiero hacer esta carrera, yo no entiendo por qué estoy haciendo esto cuando no has dormido en un montón de horas. Pero sí que es verdad que luego piensas y dices, ¿y qué carrera haría si no hiciese esta? Y entonces es cuando me doy cuenta que no se me ocurre ninguna otra. Así que ahí es cuando me doy cuenta que no me cambiaría de carrera. Y menos ahora, obviamente, que ya estoy en cuarto. La siguiente pregunta es que cuál era la nota de corte después de selectividad para entrar a la universidad. En el año que yo entré, antes de entrar, o sea, la nota que yo veía era un 8,9 me parece, sobre 14. Y después, cuando yo entré, la última persona sacó un 8,3, o sea que mi año se convirtió en un 8,3, así que yo pasaba de sobras. Y después, ahora mismo han reducido la cantidad de plazas, con lo cual la nota es más alta. Y ahora mismo lo he buscado y está en un 9,5, que sobre 14 no creo que sea tan alto. La siguiente pregunta está relacionada otra vez con el bachillerato. Y en este caso sería que qué rama hice yo, qué rama recomiendo y qué asignaturas. Yo hice el bachillerato tecnológico, aunque le hice algunos cambios. Sí que en verdad, sí que en primero hice las asignaturas más del tecnológico. Hice matemáticas científicas, física, química y dibujo técnico. Pero después me di cuenta que la química, aparte de que no me gustaba, no me servía para la carrera porque no se hace nada química en arquitectura. Así que en el siguiente cuatrimestre pues, se podía elegir tecnología. Y tampoco me gustaba nada, así que igual me hubiese venido bien, pero no sé, a mí no me gustaba. Así que me fui a una asignatura del social, que era Historia del Arte, y me encantó. Si en vuestra universidad, si en vuestro colegio os dejan hacerlo, yo recomiendo que la hagáis. A mí me pareció súper entretenida, me gustó muchísimo y además luego pues muchísimas obras que después las acabas aplicando. Muchísimas obras después las he estudiado, las he oído, las he tomado como referencia en la universidad. Así que yo en segundo hice eso, física, matemáticas y dibujo técnico, que eran las tres que después sabía que iba a usar sí o sí en la carrera, y después historia del arte, aunque en selectividad no hice examen de historia del arte. La siguiente pregunta también relacionada con esto sería que qué diferencias veo yo entre el bachillerato y la carrera, y yo diría que hay bastantes, simplemente ya para empezar en el hecho de que en el bachillerato hay muchísima menos gente, que estás en un ambiente mucho más conocido, familiar todo, mucho más parecido al colegio, mientras que en la universidad todo cambia, tienes un montón de profesores nuevos en un sitio mucho más grande, no coincides con todo el mundo todo el rato, sobre todo sí que es verdad que en mi universidad en España sí que vamos como toda la misma clase más o menos a todas las asignaturas, mientras que por ejemplo en el Politécnico hay tantísima gente que yo igual a alguien lo veo en una asignatura y solamente en esa asignatura, y en cada clase pues veo a gente distinta. Y después en cuanto al nivel de dificultad, yo lo que veía era que en bachillerato sobre todo es muy teórico, con lo cual tú simplemente pues vas al día, vas haciendo los deberes, tal. Es como mucho más constante, una evolución evaluación constante. Estás todo el rato pues que si los deberes, que si parciales, que si finales, que si no sé qué. Y como que vas manteniéndote mucho más al día y como que te guían ellos, mientras que la universidad es como aquí tenéis esta entrega final o aquí tenéis este examen final. Y excepto en proyectos que sí que te van haciendo correcciones, en lo demás no vas a saber que no te vas a tener esta asignatura hasta final de curso, con lo cual eres tú mismo quien tienes que irte esforzando y obligándote todos los días a ir avanzando poco a poco, porque si no al final se te hace una bola súper grande. Y otra pregunta también relacionada con esto sería ¿qué diferencia de las notas noté entre bachillerato y la carrera? Y en el caso de bachillerato era eso, lo que yo os decía, que en bachillerato tú trabajas y obtienes los resultados para los cuales has trabajado, con lo cual yo tenía notas bastante altas, terminé con un 9 más o menos, mientras que en la universidad tú puedes trabajar lo mismo o 3 veces más que en el bachillerato, que no van a ser los mismos resultados, porque no es objetivos, la mayoría de notas son subjetivas, excepto en cosas como matemáticas, por ejemplo, con lo cual la nota ha sido mucho más baja. Bueno, en España además en la universidad, no sé por qué, siempre ponen notas bajas, entre comillas, o sea, nadie tiene como notas súper altas, así que mi media es más o menos un 7 y algo, 7,3, 7,4, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en Italia las notas son muchísimo más altas, porque para ellos las notas son súper importantes, entonces ellos siempre van a subir más la nota, o sea, siempre van a ir a recuperar la nota aunque tengan un 9, porque quieren la nota más alta. Así que yo en este cuatrimestre en Italia sí que he tenido un 9,75 o así de media, una cosa que yo no había visto nunca en la carrera. Pero bueno, que ya os digo que en España y la mayoría de sitios pues las notas no van a ser muy altas, pero vaya que tampoco importa, solo importa para la nota para las plazas en Erasmus, pero como todas las notas son proporcionales, si el 8 es lo más alto, pues que tengas un 7 tampoco esté tan mal. Y voy a pasar ya al último bloque de preguntas. La primera pregunta es ¿qué ordenador recomiendo? Yo es que esto me lo preguntáis siempre y siempre digo que no sé qué decir, yo no tengo ni idea de ordenadores. Yo os puedo decir lo que yo veo en mi clase. O sea, yo en mi clase veo todo tipo de ordenadores.
sobre todo mucha gente cada vez más está comprando ordenadores tipo MSI, ordenadores como más de gamer, porque así tienes muchísimo más capacidad, van mucho más rápido y tal. Pero bueno, que hay gente con Apple y todo, o sea que, no sé, cualquier tipo de ordenador simplemente que tenga mucha capacidad porque se utilizan muchos programas, luego los proyectos, pues si al final estás guardándote toda la carrera, pesan bastante. Pero vaya, sobre todo yo recomendaría en este caso que sea portátil, obviamente, porque eso tenéis que llevar a la universidad, y que sea ligero, porque yo casi todos los días lo tengo que llevar. Y pues al final, si antes tenía un ordenador muy pesado, que era horrible tener que ir a la universidad todos los días el ordenador pesado. Si es un ordenador ligero, pues mejor. La siguiente pregunta es que si recomiendo estudiar la carrera fuera de España. Solo os puedo hablar de mi caso y del Politécnico en Milán, no conozco las otras cosas. Pero sí que es verdad que yo, si os queréis ir un año de Erasmus, os recomiendo 100% el Politécnico de Milán. Es una de las mejores universidades del mundo de arquitectura. Está en el top 10, o sea, es una de las mejores. Y además os va a gustar muchísimo, se aprende todo de una manera muy distinta, los profesores son súper profesionales. Así que yo os la recomiendo 100%. La siguiente pregunta también es algo que os preocupa mucho y es que es cuánto el coste de todos los materiales en un año, por ejemplo. Y sí que es verdad que en primero gastas más dinero para empezar porque empiezas como a comprarlo todo, ¿no? Empiezas a comprarte todo el material para arquitectura, normalmente la gente se compra también ordenador. Como que en primero hay como un gasto inicial de todas las cosas que vas a gastar durante el resto de la carrera. Y en nuestro caso además en primero se hacían como muchas maquetas todas las semanas, con lo cual acababas pues gastando bastante, pero después en el resto del cuatrimestre, pues hay cuatrimestres e igual en proyectos no tienes que hacer maquetas, solamente es dibujar, con lo cual te gastas lo que te gastes en imprimir, que igual en todo el cuatrimestre te puedes gastar 40, 50 euros en imprimir los planos, que además dividido entre 3 personas, que suelen ser los grupos, mientras que en otros cuatrimestres nos hemos llegado a gastar 600 y 700 euros en las maquetas, también dividido entre 3, pero bueno, que me parece muchísimo dinero, y estoy haciéndolo con materiales reciclados y demás, que si te pones a hacerlo con materiales caros ya olvídate. Que si los programas que se utilizan los pagas tú o los paga la universidad, y esto os diría que depende. Yo, por ejemplo, el programa de dibujo, ya desde el primer día que empezamos la asignatura de dibujo, nos lo dieron en la universidad. Bueno, tenemos la licencia académica, entonces lo podemos utilizar hasta que terminemos la carrera, me parece, o algún añito más, pero vaya, que son programas que no se puede pagar una persona, o sea, si tienes la licencia de verdad de un AutoCAD, no sé cuánto vale, 3.000 euros, una cosa espectacular, con lo cual no lo tienes que pagar tú, pero después sí que hay otros programas que no te ofrece la universidad, como serían Photoshop, InDesign y todo esto, que yo los tengo hackeados, obviamente, porque no sé, también deben valer un pastizal, yo creo que obviamente nadie los tiene comprados, pero vaya que sí que la mayoría de programas, si los principales igual os lo dan en la universidad o os dan un enlace con licencia académica, pero si no, pues os los descargáis vosotros y ya está, pero no vais a tener que pagar nada por los programas. Otra pregunta que me hacéis muchísimo es que cuáles son mis planes para después de quinto, o sea, después del año que viene. Mi intención obviamente es hacer el máster habilitante, lo que pasa es que aún estoy decidiendo si hacerlo en mi universidad o irme a la universidad en Madrid, básicamente para cambiar un poco de aires. Y ya después de ahí sí que no lo sé, me gustaría hacer algún máster, pero y fuera de España pues ser posible, pero no sé dónde. Me gustaría poder volver a Milán porque con todo esto del coronavirus pues me queda como a medias con la ciudad, pero bueno, que si no, no sé, aún tengo que verlo, todavía falta bastante tiempo. La siguiente pregunta es que si hay que trasnochar mucho y la respuesta va a ser que sí. Yo en Erasmus no he trasnochado por la universidad, pero tengo compañeros que igual han elegido algunos proyectos que son más difíciles y sí que han tenido que hacerlo, pero sí que la Universidad de España por lo menos 3 veces o 4 al cuatrimestre, en mi caso, que yo lo intento evitar al máximo, lo he tenido que hacer. Tengo compañeros que les encanta hacerlo, no sé por qué, y igual lo hacen 3 veces al mes, pero bueno, en mi caso lo tienes que hacer. En primero igual no lo hice, pero a partir de segundo ya sí. Y la última pregunta es que si os recomiendo trabajar y estudiar a la vez, o qué tipos de trabajo podéis hacer mientras estáis estudiando. Yo sí que lo he hecho, yo he trabajado mientras estudio y bueno, obviamente tengo muchísimos compañeros que lo hacen. Hay gente que trabaja de todo, mucha gente que trabaja en fin de semana, que eso os viene bien, aunque luego que es cuando más se queda en grupo, con lo cual sí es un poco complicado. Pero si no, pues hay gente que trabaja haciendo clases particulares, que eso te da muchísima flexibilidad. Después si trabajas en un despacho hay algunos que te dejan hacer como solamente 10 horas o 20 horas, con lo cual como que te lo puedes repartir un poco mejor. Y yo en mi caso, por ejemplo, pues trabajo también de YouTube, con lo cual eso sí que me da muchísima flexibilidad y me puedo organizar como quiera. Pero antes, por ejemplo, trabajaba de YouTube y además estaba en un despacho, con lo cual un despacho con un horario fijo, con lo cual era mucho más difícil organizarme. No sé, ya os digo que un trabajo cuanto más flexible mejor, y yo recomendaría lo de las clases particulares. No sé, yo creo que lo quiero probar porque me parece que es
una manera de ganar dinero por horas y que teniendo muchísima más flexibilidad. Pero bueno, espero haber resuelto todas vuestras dudas que teníais sobre la carrera. Si tenéis alguna duda más me la podéis dejar abajo en comentarios, que os la intentaré contestar. Así que espero que os haya gustado este vídeo y sobre todo que os haya sido útil. Y si os ha acordado de darle a me gusta y suscribiros aquí abajo en mi canal. Y nos vemos en el próximo vídeo.